Damos gracias al Señor por esta mañana, porque es mañana de bendición. Amén. Amén. Como que poquitos. Para mí es mañana de bendición. Amén. Porque el formato de Dios del de ayer no lo está utilizando hoy, porque hoy son nuevas sus misericordias. Amén. Y eso es motivo de dar gracias a Dios por ese privilegio. Porque muchos anochecieron, pero no amanecieron. Y si estamos hoy aquí, es por la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a seguir en este tema que hemos venido trazando referente a los símbolos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Y hoy vamos a tocar el tema, el jarro, lo que tiene que ver con nuestro Cristo, ¿Cristo qué? Nuestro sanador. ¿Sabes por qué están como nerviosos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Esos jóvenes no los motivaron a ustedes, mis amados? Por favor, los jóvenes tienen que, mire, esos jóvenes dando testimonio de lo que Dios hizo por ellos y que sigue haciendo por ellos y va a seguir haciendo. Y ustedes que ya somos somos del Antiguo Testamento, pero ahí estamos, mi hermano. Por la gracia del Señor, ahí vamos. Cristo nuestro sanador. Hemos venido tocando temas muy importantes sobre lo que tiene que ver con la santificación, la santidad, ese Cristo que santifica, ese Cristo que renueva, que cambia. Pero hoy quiero que abordemos un tema muy puntual, pero no vamos a hablar de la sanidad física. Hoy no vamos a hablar, o sea, Cristo que sana, pero no nos vamos a centrar en esa sanidad física. Vamos a ir más allá, es lo que tiene que ver pasos para recibir la sanidad interior. Vamos a hablar de lo que verdaderamente necesitamos muchos, que por causa de ello no se avanza. Es porque hay grietas en el alma y es por causa de que no hay una sanidad interior en nuestro ser. Y vamos a leer la palabra del Señor allí en Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 20. ¿Cuántos creen que Cristo sana? Amén. Amén. Cristo sana. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4, del verso 16 al 20 de Lucas, el Evangelio según San Lucas, hizo así. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar ¿a qué? A los quebrantados de corazón, y a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, hasta allí vamos a leer y vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con la sanidad interior. Usted dirá, ¿con qué se come eso? Voy a explicarles muy brevemente lo que tiene que ver la sanidad interior. La sanidad interior es el proceso mediante el cual una persona es liberada y sanada de heridas y traumas del pasado. No necesariamente tuvo que vivir cosas terribles, a veces situaciones simples, pero no que marcaron su vida, producidas por otras personas o hechos. Estas heridas son las que impiden disfrutar la vida abundante en Cristo. Esto implica una transformación y una renovación en nuestra alma, voluntad, emociones y mente por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo.
Jesús vino al mundo para tomar cada pedazo de nuestro corazón y todo aquello que en nuestra vida estaba roto, para ponerlo junto y sanarlo y sanar toda herida, rechazo, amargura, falta de perdón, culpabilidad y lo que esté afectando la vida de manera negativa. ¿Esto qué quiere decir, mi amado? Quizás muchos en la niñez, aún estando en el vientre de la madre, sufrieron rechazo por su misma progenitora o por su progenitor. Quizás algunos han venido a Cristo, ya llevan a veces aún, se lleva muchos años en el Evangelio, muchos años en la vida cristiana y están con esas grietas en el alma. Aún hay grietas en el alma. Y resulta que si hay un alma agrietada, difícilmente vamos a poder disfrutar de esa vida abundante que Cristo nos ha dado a cada uno. Cristo dice en su palabra, yo he venido a dar vida y vida ¿qué? En abundancia. Y muchas veces solamente tenemos esa vida allí limitada. Recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nos quedamos allí. Pero ahí dice, ¿y vida en qué? En abundancia. No podemos disfrutar a veces de esa vida abundante porque en nuestras vidas, en nuestra alma, hay grietas. Hay unas maneras de que no hemos sido liberados, no hemos sido sanados por ese pasado, de que de pronto fuimos violentados por nuestros padres, fuimos violentados quizás de algún amigo, de algún progenitor, de alguna situación en la vida, y eso todavía lo venimos arrastrando como en una cadena. ¿Por qué los creyentes necesitan sanidad interior? Hay muchos creyentes que han nacido de nuevo, irán al cielo, son hijos de Dios y el Espíritu Santo vive en cada uno de ellos. Quiere decir, vive en nosotros el Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo. Pero dice, sin embargo, siguen atados al pasado y a las heridas recibidas. Continúan atados a vicios y son víctimas de depresión, dejándose dominar por los sentimientos, rechazo, complejos de inferioridad, ataduras sexuales, temores, inseguridades y además arrastran maldiciones generacionales. Eso pasa a veces cuando no hay esas heridas en el alma y necesitamos que el Rey del Cielo, que ya pagó por nuestros pecados, Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras culpas. Jesucristo llevó todo en la cruz del Calvario. Quiere decir, mi amado, que no es permitido, llamémoslo de una manera así, ya que usted está escuchando de esta manera puntual lo que tiene que ver con la realidad en Cristo, que nosotros sigamos cargando con el pasado. Hay pasados que a veces no nos dejan ni dormir. Pero tenemos que venir a Cristo. Cristo es la solución, es la alternativa para que nosotros podamos ser libres y tener esa vida abundante. Recibir esa sanidad interior. Vamos a leer lo que tiene que ver pasos, el primer paso para la sanidad interior. El primer paso es renunciar a los sentimientos de culpa. Número 1, renunciar a los sentimientos de culpa. Lo primero que debemos de hacer es renunciar a esos sentimientos de culpa y vergüenza, especialmente esos pensamientos falsos de que Dios no está con nosotros, de que Dios está enojado con nosotros y que Dios nos abandonó. Muchas veces le estamos echando la culpa a Dios por nuestras malas experiencias con nuestros padres. Y entonces estamos viendo a Dios
como un Dios que es un Dios ogro. Ay, que porque tuvo un mal pensamiento, entonces Dios ya me va a fulminar, ya me va a exterminar, ya me va a eliminar. El Dios que usted y yo servimos, Dios no es así. Dios siempre espera de nosotros que nosotros vayamos a Él para poder Él hacer lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Recuerde que en nosotros hay un libre albedrío. Siempre Dios parte desde la voluntad del hombre en dirección hacia Él. Hay cosas que nosotros sabemos que estamos arrastrando, pero que no agradan a Dios. Que hoy sea la oportunidad que usted se dé y también le dé a Dios para que usted y yo podamos soltar aquellas cosas de ese pasado. Más de 30 años, más de 20 años. Hay personas que uno lo escucha pidiéndole perdón a Dios por cosas que hace, ni siquiera había nacido y ya las hizo. Cuando usted llegó a Cristo, usted pide perdón por sus pecados, pero cuando ahí entramos a una posición de legalidad que le damos, que Dios nos da de ser hechos sus hijos. Y entonces empezamos a vivir esa vida, pero la vida abundante la empezamos a vivir cuando vamos dando esos pasos que el Señor nos da a través de su palabra para que podamos ir soltando aquellas cosas que a Él no le agradan. Por ejemplo, si hay personas que fueron abusadas sexualmente, uno que por la gracia de Dios en esta profesión del derecho, a veces le toca escuchar casos de ese tipo de maltratos. Mis hermanos, es algo bien difícil. Y a veces llegamos a Cristo y muchos siguen cargando con esas culpas, con esas situaciones complejas que no solamente marcan el alma, sino también que marcan el cuerpo y marcan el espíritu. Pero ¿saben? Hay esperanza. Hay esperanza en Cristo. Yo no sé usted qué haya pasado qué pasado tenga que esté arrastrando. En esos días me llamaba la atención algo. Estaba hablando con una señora y me estaba comentando, pidiéndome una asesoría jurídica. Entonces me estaba contando sobre la vida que ha llevado con su esposo. Y ella me contaba y me dice, cada que yo hablo de esto es como si lo estuviera viviendo en carne propia. Porque esa persona dice que fue muy maltratada por su esposo, que posiblemente dice que no la quería y que abusaba de ella y que además, bueno, cualquier cantidad de cosas, y lloraba. Y tremendo, mi hermano, cuando uno ve gente que está sufriendo en silencio. Y muchas veces el enemigo, porque nosotros cuando tenemos conocimiento de algo y tenemos que colocarlo en práctica, como decía Juan Daniel, esto quiero, lo que aprendí, tengo que llevarlo a la práctica, porque resulta que cuando usted y yo tenemos grietas en el alma y no dejamos que el Espíritu Santo tome esas grietas, tome esa carga, tome esa situación y él sane esa herida, resulta que el enemigo se aprovecha de eso. Y por eso muchos el evangelio no lo toman, no lo ven como algo como divertido, lo ven como algo como que si fuera una carga. No se disfruta. Cuando nosotros, que por la gracia de Dios el Señor nos llamó, no, ninguno de nosotros buscó a Dios. Dios fue quien nos buscó a nosotros. Y ¿saben? La iglesia es un hospital. ¿Ustedes sabían eso? Muchos no entienden eso, pero lo voy a explicar. La iglesia es un hospital que recibe a personas heridas, moribundas,
personas que están en cuidados intensivos, personas que casi que están para quitarse la vida. La iglesia aquí llegan porque el médico por excelencia es Cristo, quien sana aquellas heridas que ni el mejor psicólogo ni el mejor psiquiatra del mundo puede sanar. Solo Él es el único que puede sanar esa herida que te hicieron antes de nacer, te hicieron en la niñez, te hicieron en el transcurrir de tu vida. Mi hermano, solamente es confiar y creer y entregar esa carga. La palabra de Dios dice, echando toda ansiedad ¿sobre quién? Sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros como sanador, mi amado. Pero debemos de renunciar. No vaya a pasar como de una anécdota cuentan de que alguien estaba pidiendo, llevaba un bulto, tenía un bulto en el hombro, estaba pidiendo que lo llevaran, haga de cuenta, de aquí a Santa Elena. Y entonces pasa un carro y lo lleva, le para, y entonces él se sube con su bulto y va en el carro, pero continúa con su bulto encima. No descarga el bulto. Muchas veces llegamos a Cristo, pero no queremos, simplemente queremos entregar áreas de nuestra vida, pero no entregamos la totalidad de nuestra vida. Mire el peligro, mi amado, cuando nosotros nos renunciamos a aquellas cosas que Dios está pidiendo que la entreguemos hace muchos años. Dios está pidiendo que entreguemos cosas porque pueden ser, más adelante pueden ser fatales. Recuerde que una cosa trae otra. Un pecado trae otro pecado, y cuando usted ve, una bola de nieve. Por eso muchas personas lo que optan es por, a veces cuando no le ven no le ven solución a la vida, escuchan ese susurro del enemigo, quítate la vida, que es la solución. En estos días me pasó también algo con una muchacha que la fui a visitar en una estación de policía, estaba detenida, y entonces me dice, abogado, yo no quiero salir aquí viva, yo quiero salir muerta, porque esto que ha pasado, mi familia no lo merece. Le dije, venga, ¿usted sabe lo que me está diciendo? Y se queda callada y me mira. Ayer me tomé 16 pastas y hoy me tomé 26. Le dije, ojo, niña, hay que tener cuidado con eso. Ahora yo te tengo que reportar eso ante el policía porque te puede dar algo. Y si a ti te da algo, los responsables son ellos. Y además, déjame decirte que la palabra de Dios dice que los homicidas no heredan el reino de los cielos. ¿Sabes qué pasa si te mueres en esa condición? Te vas derechito en vuelo charter para el infierno y sin retorno. Pero cuando estés allá, te vas a querer devolver y ya no va a ser demasiado tarde. Ya no vas a poder. Entonces vas a querer, ay no, mejor que quería estar con el problema que estaba allá en la vida, pero ya es demasiado tarde porque después de que empieces a echar fuego allá, candela, es por la eternidad. Ay, y empezó a llorar. ¿Y entonces qué hago? Hay que primero pedirle perdón a Dios. Porque Dios te da la vida y Dios es el que te la quita. Ningún ser humano puede quitarse la vida, porque Dios es el que la da y Dios es el que la quita. Y entonces me tocó que reconvenirla, hablarle la palabra, que le pidiera perdón al Señor, que recibiera a Jesucristo como su Señor y Salvador, y ahora sí, buscar la forma de que la desintoxicaran porque estaba intoxicada con pastas. Entonces, mis amados, eso nos pasa en el diario vivir, que tenemos que estar preparados. Mire, nosotros como hijos de Dios tenemos que siempre estar preparados con una palabra de ánimo, con una palabra de aliento para aquel que se nos atraviesa. Por eso es importante nosotros andar sanos, que no hayan grietas en nuestra vida. Porque si usted está más desbaratado que el que le está dando la razón, entonces dice, bueno, pues vámonos todos dos juntos. Como dice la palabra, ¿cómo un ciego va a guiar a otro ciego?
Entonces, mis amados, renunciar a los sentimientos de culpa, que el pasado es el primer punto, que el pasado nos trae y seguimos arrastrando. Cristo, por eso dice el día agradable, no vamos a hablar del año, el día agradable del Señor es hoy, para cada uno de los que quieran ser libres, ser sanos de su parte interior, de su alma, de su espíritu, de su ser. Porque, mi hermano, lo más complicado es cuando nosotros vamos en la calle y parece que tuviéramos como 50 bultos de cemento, andando como agobiados, cuando Cristo nos hace una invitación, dice, vengan a mí, todos los que estén trabajados, todos los que estén cargados, que yo los hago, ¿qué? Descansar. Él nos hace una invitación. Y entonces esa invitación hoy es para que podamos dar los pasos de fe. Cuando se trata de heridas emocionales, cargar con culpa, vergüenza, miedo, hacen que el proceso de sanidad sea mucho más difícil. Cuando tenemos claro que Dios nos ama, perdona y nos acepta como somos. Es uno de los fundamentos para recibir sanidad interior. Saber que Dios no está enojado o desilusionado con nosotros por lo que hemos hecho en el pasado, por lo que nos pasó en la niñez. Tenemos que ir a Él. Padre, aquí estoy. Yo no sé a usted, por ejemplo, a veces uno está como cristiano, está en sus altos y está en sus bajos. ¿Cuánto creen eso? Amén. El que diga que el cristiano mantiene así en una línea, está muerto. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted, yo no sé cómo, yo no soy médico, no entiendo, pero cuando me dio la posibilidad, cuando tuve la posibilidad que mis padres estaban enfermos y llegué, había esa maquinita que suena titi, titi, y cuando llegué estaba ti, ti, o sea, línea que estaba muertos. O sea, creer que nosotros siempre vamos a estar, como dice, en una dimensión sobrenatural, en una dimensión de gloria, es mentira. Vamos a tener sus altos y vamos a tener sus bajos. Pero gloria a Dios que tenemos a la persona del Espíritu Santo que nos ayuda cuando tenemos sus bajos. Y vamos a Él y podemos decir, Espíritu Santo, estoy hecho leña. Estoy desbaratado, estoy aquí reventado por dentro y por fuera, ayúdame. Y Él nos va a levantar. Él nos levanta porque Él es nuestro amigo. Mire, nosotros andamos como andamos, ¿sabe por qué? Porque no acudimos a la persona del Espíritu Santo. Él está para ayudarnos, así como Cristo estaba para ayudar a sus discípulos e instruirlos. El Espíritu Santo Cristo lo ha dejado para instruirnos y ayudarnos y poder pasar las cercas que nos tengamos que pasar, los charcos que tengamos que saltar o las caídas que tengamos en la vida cristiana. Mis amados, tenemos quien nos ayude. El problema es que no vamos a quien nos ayuda. Porque, mire, la sanidad no es para los autosuficientes. La sanidad no es para los sanos. La sanidad es para ¿quiénes? Los enfermos. La sanidad es para los enfermos. Y por eso tenemos que venir a Cristo. Muchas veces, recuerde, mi amado, que el acta de nuestro decreto fue anulada en la cruz del Calvario. Ese dedo señalador que el diablo empieza. Mira que eres un bueno para nada. Mira que esto, mira que eres un fracaso, mira que esto. Reprenda al diablo en el nombre de Jesús y vaya para adelante. Que nosotros, el acta de nuestro decreto, la culpa, la desgracia, eso no es para el cristiano. Nosotros tenemos que disfrutar esa vida y esa vida abundante que Cristo nos da.
Yo digo amén. Amén. Parece que no te han convencido de eso. Segundo punto, no guardemos las heridas que nos aquejan. Entreguémoslas a Jesús. No guardemos las heridas. Resulta que cuando usted guarda, el guardar lo que genera es hediondez, genera malos olores. Entonces, si nosotros guardamos, usted y Dios saben qué cosas usted tiene, qué cosas yo tengo que a Dios no le agrada. Mis hermanos, aún el pecado que usted y yo vamos a cometer mañana, Cristo ya lo perdonó. No podemos seguir guardando las heridas del pasado. Entreguemos ese dolor a Jesús. Entreguémoselo a Jesús. Vayamos a Él. Él dice su palabra, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo ¿qué? Los haré descansar. Lo que debemos hacer es abrir nuestro corazón y expresar esas heridas ante Jesús. Esas heridas internas, mis amados. Esas heridas internas son las más complicadas que las heridas, que a veces las enfermedades que se presentan en el cuerpo. Yo he conocido un caso de una persona que decía que tenía una prima que ella tuvo un problema con su esposo y su esposo le fue infiel. Y que esa muchacha dice que cuenta, era una compañera del seminario, cuenta que ella dice que era una muchacha muy atlética, muy bonita, pero que ella en vista de eso le decía perdone, que lo perdonaba, que no lo perdonaba, ella que no lo perdonaba. Y esa muchacha dice que en 6 meses le dio un cáncer, en 6 meses le hizo metástasis y en 6 meses murió. Aún en el lecho de muerte, prima, por favor, perdone, para que Cristo la perdone, que yo no perdono, y se murió sin perdonar. ¿Usted cree que para dónde puede ir una persona que no perdona? ¿Va para arriba? No, una persona que no perdona no va para arriba. Se pierde. Y también escuchaba un caso de una persona de que una vez era una predicadora que era tremenda, ganaba alma por doquier, le hacía la guerra al diablo, y resulta que el esposo le fue infiel. Y el esposo trató de subsanar ello. Ella dice que, cuenta la historia, que el esposo se arrepintió y ella no se arrepintió. E incluso cuenta la historia que esa persona, ya el esposo habiéndole pedido perdón, dice que mató al amante del esposo, mató al esposo, se mató ella. ¿Para dónde creen que fue? Resulta que si nosotros guardamos cosas que tenemos que soltar, eso después nos vuelve un problema. Eso después se nos vuelve un problema. Y ¿saben? El problema del rencor, del resentimiento, de la rabia, de todas esas cosas que a veces guardamos, el Señor en su palabra nos dice que debemos de perdonar. Porque si yo no perdono a mi hermano, a mi amigo, a mi familiar, a X, a Y, al Z, al que veo, el Señor no me puede perdonar. Hay una regla general y dio sus reglas por capricho, por desobediencia nuestra, no las va a romper. Jamás. Él dice, si usted no perdona, no puede ser perdonado. Puede echar fuego, puede echar lo que sea, pero usted no puede ser perdonado. Y si no somos perdonados, no vamos para arriba. ¿Vamos para dónde? Para abajo. Entonces, esas cosas que a veces guardamos crean raíces de amargura. Nos volvemos resentidos, nos volvemos amargados, nos estresamos por nada, hasta por ver el día nos estresamos. Mejor dicho, no nos toleramos ni nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas en nuestra alma
en nuestro ser que estamos guardando y tenemos que soltar. Tenemos que soltar. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces nosotros tenemos que soltar aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y el tercer punto dice, debemos desarrollar una actitud agradecida. Eso nos ayuda también para poder nosotros tener esa sanidad interior, tener una actitud agradecida. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces uno ve personas que hasta se golpean, ¡uy, gloria a Dios! Pero hay otros que cierran la boca porque posiblemente les va a salir el madrazo. Cuando usted y yo somos agradecidos por cualquier circunstancia que nos presente, vamos siempre a poner a Dios por delante. Siempre, siempre. El ser humano tiene que desarrollar una actitud agradecida con Dios. Si te pasó algo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Algo que de pronto piensas que es algo malo, gloria a Dios. Le doy gloria a Dios por eso. Le doy gracias a Dios por ello, porque me está enseñando algo. Algo Dios siempre tiene que enseñarnos por medio de cualquier circunstancia que nos esté pasando. Desarrollar una actitud agradecida es otro paso para recibir sanidad emocional, sanidad interior. La gratitud lleva a la confianza. Si estamos agradecidos con Dios, entonces será fácil confiar en Él, en esas áreas de nuestra vida que nosotros le queremos entregar. El agradecimiento es confianza en Dios para poder nosotros salir, para poder nosotros tener una vida diferente, mi amado. Recuerde que ser agradecido es la clave para avanzar si luchamos con la falta de perdón. Si nosotros somos agradecidos con Dios, nos va a ser muy fácil pedir perdón por la falta, pedir perdón por las cosas que estén pasando. Pero tenemos que ir a la fuente. Y por último, renunciar al temor. El cuarto punto, el temor es una de las armas más poderosas que el enemigo usa para destruirnos. Porque el temor nos paraliza, no nos deja avanzar. Pero nosotros tenemos una mejor arma. ¿Y cuál es la mejor arma? El amor. El amor que Cristo ha depositado en nuestro corazón es la mejor arma que el temor. Porque el amor echa fuera ¿qué? El temor. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Ahí muchas veces el enemigo quiere acorralarnos con el temor, con esa inseguridad, por ese pasado que pronto usted y yo estamos llevando y que no se lo hemos entregado al Señor, pero que nuestra alma está agrietada. El Señor nos está invitando en esta mañana para que vengamos a Él y echemos fuera todo temor, para que podamos ser libres y andar en la libertad por la cual Cristo nos ha hecho ¿qué? Libres. Libres, mis hermanos. ¿Saben? Cuando nosotros no nos preocupamos por querer salir de estas situaciones del pasado, ¿sabe qué pasa? Eso se vuelve como un veneno. Eso contamina al que está a su lado. Y usted se vuelve una persona amargada, se vuelve una persona aburrida, se vuelve una persona insegura, y eso sucesivamente va contaminando. Entonces, para bien nuestro y para bien de los nuestros, tenemos que renunciar
Tenemos que dejar todas esas cosas que a Dios no le agradan. No guardar esas heridas. Desarrollar una actitud de agradecimiento. Renunciar al temor. Y saber que si ponemos la confianza en Dios, en Jesús como nuestro sanador, Jesús quiere sanar nuestra alma, mi hermano. La palabra de Dios dice en Juan, dice, amados, yo deseo que sean prosperados en todo y que tenga salud, así como prospera ¿qué? Tu alma. Muchas veces no tenemos salud, no somos prosperados en todo. ¿Sabe por qué? Porque nuestra alma está agrietada. Y un alma agrietada es como cuando usted va a servir algo y ese recipiente que usted va a servir está roto. Por mucho que usted le eche el líquido, el mejor líquido, la mejor loción, lo que sea, se va a diluir. ¿Por qué? Porque si hay un alma agrietada, la presencia de Dios no puede permanecer. No puede permanecer. Entonces el Señor en esta mañana nos está invitando. Y yo quiero finalizar diciendo que debemos sacar el odio y el resentimiento de nuestras vidas. Nuestras propias reacciones por lo que nos hicieron es lo que nos mantiene en prisión espiritual. Como la ira, el odio, el resentimiento, la amargura. Esto produce consecuencias aún en nuestro cuerpo y nos enfermamos porque somatizamos ese dolor, esas malas experiencias que hemos tenido en nuestro pasado. Entonces, mis hermanos, en esta mañana yo quiero hacerles una invitación a aquellos que saben su vida que hasta aquí, cómo la han llevado con Dios. Saben qué cosas del pasado están arrastrando y que les ha sido imposible. Hace varios meses, con mi hermano Luis Henry tuvimos una oportunidad de ir de una hermana que tenía problemas con su matrimonio. Y esa hermana, el marido le había sido infiel y ella decía que ya no lo perdonaba ni por nada del mundo y que buscaba la forma también de ese, como dice, te la voy a hacer, así como dice, voy a sacarme ese clavo. Y resulta que esa hermana, Dios por su gracia, ojo, Dios por su gracia, cuando intentaba hacer algún movimiento, no podía hacer nada. Y resulta que cuando Dios nos permite ir a donde esa hermana, ese matrimonio, empezamos a hablar con ella, a hacerle la cartografía, y Dios en su gracia, en su favor, en su misericordia, esa hermana empezó a hablar su resentimiento, a abrir su corazón. Dijo, bueno, ahora ya nos abriste el corazón, dile al Señor lo mismo que nos dijiste a nosotros, díselo al Señor, que Él está presto para escuchar. Pídele perdón al Señor por esos intentos de querer hacer lo mismo sabiendo que a Dios no le agrada eso. Y ella empezó a orar y nosotros empezamos a orar acá, a orar, cuando un momento a otro, mis hermanos, el Señor empezó a liberarla. Porque ella soltó y entonces el Señor empezó a liberarla. Y empezó a orar en lengua a esa muchacha. Bueno, eso veía una atmósfera muy asequible en ese lugar. Después los hijos, después el esposo y todo, y para la gloria de Dios, ese hogar en este momento está restaurado, están contentos y la gloria es para Dios. Mis hermanos, cuando nosotros nos disponemos, Dios hace el resto. Estamos hablando de la sanidad, perdón. El año agradable. El Señor ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y dar vista a los ciegos. Dar vista a los ciegos, a pregonar
el año, a pregonar. Eso es lo que Cristo ha venido, mis hermanos. No ha venido a señalarnos, no ha venido a juzgarnos, ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y quiere sacarte de esa cautividad, quiere sacarte de ese encierro en el cual el enemigo, quizá por la culpabilidad, te ha llevado allí. Estás como entre la espada y la pared, no sabes qué hacer. Pero recuerda que en Cristo hay alternativa. Cristo vino a sanar tus heridas emocionales. Esas heridas emocionales son más fuertes que cualquier enfermedad que esté padeciendo, que cualquier cáncer, que cualquier SIDA, que cualquier situación que se esté pasando. Esas heridas emocionales es la que Cristo quiere en esta mañana sanarte. A ti, mi amigo, a ti, mi hermano, a ti que estás padeciendo quizá por situaciones que quizás de pronto te hicieron tus propios hijos. Recuerda, el Señor está en medio de nosotros y Él quiere liberar, quiere sanar. Y yo quiero que por favor nos coloquemos sobre nuestros pies. Los que puedan colocarse sobre sus pies. No sé usted que está aquí, que nos visita, usted hermano, el Señor que le haya hablado, pero Él quiere sanarte, quiere liberarte, quiere restaurarte. No podemos seguir arrastrando el pasado. Cuando en Cristo, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y estar en Cristo no es cuando usted hizo la oración de fe hace más de tiempo atrás. Estar en Cristo es hoy. Hoy. Estar en Cristo es hoy. Hoy. El Señor está haciendo esa invitación para que hoy estemos en Él y poder sanar las heridas, dar esa sanidad interior, que es la que no deja que avancemos en la vida cristiana, porque todavía estamos arrastrando con el pasado, todavía estamos arrastrando con cosas que hace años pasaron, pero que estamos todavía llevando allí, y que quizás de pronto no has pedido perdón al Señor, o quizás no has abierto esa puerta, o quizás no has abierto ese cuarto de San Alejo para que el Señor entre en ese lugar y Él pueda sacar aquellas cosas que no le agradan a Él. Recuerda que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo pueda morar, pueda habitar en libertad en las vidas, ese templo tiene que estar limpio. Ese templo tiene que estar santificado. Ese templo tiene que estar purificado. Ese templo tiene que estar limpio. Y hoy es el día agradable del Señor para cada uno de nosotros. Ahí donde usted está, abra sus labios. Me llama mucho la atención, abra sus labios y háblele al Señor. Me llama mucho la atención ese cuadro de Bartimeo, cuando escucha, él escucha porque él lo está viendo, él escucha la romería que están pasando y le dicen que está pasando por ahí Jesús. Y él ve como su única y su última oportunidad para poder recibir su sanidad. Y Bartimeo, yo no creo que Bartimeo dijo, Jesús, sáname. Jesús, no. Bartimeo pegó, yo creo que esos gritos salían de su alma. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pegaba esos gritos porque veía que era su única y su última oportunidad para poder ser sano. Y la multitud le quería callar, pero él no dejaba que lo callaran, porque él quería su milagro. Usted que quiere su milagro, usted que anhela su milagro, esa sanidad interior, esa sanidad del alma, esa sanidad de su espíritu, esa alma que está agrietada, usted que quiere ese milagro de parte de Jesús, Él está aquí, solo espera que usted, así como ese Bartimeo pegó ese grito, usted
pegue ese grito, decir: Señor, aquí estoy, te necesito, ayúdame, levántame, despiértame, sáname. Sana mis heridas, sana estas cosas que yo no he podido aún soltar. Si quizás es el rencor, el rechazo, si quizás es falta de perdón, perdone allí donde usted está. Recuerde que hay una parte que usted hace y otra parte que la hace Dios. La disposición es lo primero que nosotros debemos de tomar. Es la disposición del corazón para que nosotros podamos darle esa entrada, esa apertura a que el Espíritu Santo pueda hacer lo demás. Porque si usted y yo no nos disponemos, no podemos ser libres, no podemos ser sanos. Por eso en esta mañana, abra sus labios y pida esa asistencia del Rey de Gloria, porque Él está para ayudarnos, Él está presto. Dice que clama al justo y Jehová los oye y los libra de todo mal, de los libra de todo peligro. Y Él está aquí. Recuerde que el Rey de Gloria, Él nos ha prometido su presencia y Él quiere sanar esas heridas, cicatrizar aquellas cosas que en su vida no lo dejan avanzar, cicatrizar aquellas heridas, cicatrizar aquellas puertas que están abiertas en su vida, en su ser, que no le dejan tener esa vida abundante en Cristo Jesús, porque Cristo es nuestro libertador, Cristo es nuestro sanador, Cristo es el que quiere sacarte de esa cautividad, sacarte de allí, sanar esa herida, sanar esa herida que quizás te hicieron tus padres, quizás te hicieron tus antepasados, quizás te ha hecho aún la vida, el trajinar de la vida, te han hecho heridas, quizás la pareja, quizás los hijos, quizás ese desprecio por X o Y persona, pero Cristo está aquí para sanarte, para liberarte, para restaurarte, para levantarte, pero solamente depende de usted y de mí, mi amado, mi amigo, mi hermano, que usted quiera salir de ese lugar donde usted está. Solo depende de usted. Abra sus labios, que el Rey de Gloria está en medio de nosotros. Él está aquí para tomar tus cargas, tomar tus heridas, sacarte de esa cautividad y darte esa libertad por la cual Él nos ha hecho libre. Recuerda que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Hace más de 2000 años Él llevó el castigo nuestro sobre sus hombros, sobre su cuerpo, sobre su vida. Él ya lo llevó. Y si Él lo llevó, ¿por qué tenemos que estar arrastrando cosas del pasado? ¿Por qué tenemos que estar arrastrando cosas que podemos soltar en el nombre poderoso de Cristo Jesús? Solo entrega tu vida, háblale al Rey, háblale, dispón tu corazón, mi amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es el día agradable del Señor para nosotros. Es el día agradable del Señor para cada uno de nosotros, para que no carguemos más con aquellas cosas que no nos permiten avanzar. No nos permiten avanzar. Espíritu Santo, Maestro Espíritu Santo, amigo Espíritu Santo, compañero Espíritu Santo, toca las vidas, toca los corazones, toca nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sana esas heridas, sana esas dolencias que han quedado marcadas en el alma por causa del desprecio, por causa del dolor, de la amargura, por causa de cosas que han pasado en nuestras vidas, pero que han quedado esas heridas abiertas. Sánalas, por favor. Sánalas, Espíritu Santo. Tú que eres el especialista, amado Espíritu Santo. Abre sus labios, mi amado. Usted que es el especialista, Espíritu Santo, de hacer lo imposible posible.
Toma el control de nuestras vidas. Nuestro ser espiritual, mi cuerpo te pertenece. Nuestro ser espiritual, mi cuerpo lo rendimos ante ti en esta mañana. Aquí estamos, aquí está este pueblo, aquí está este puñado de tus hijos necesitando esa intervención tuya, amado Espíritu Santo. Pero dale lugar, mi hermano. El Espíritu Santo está aquí para ayudarnos, pero hay que darle el lugar. Recuerda que Él dice en su palabra, Jesús dice en su palabra, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, entraré. Él quiere entrar, Él quiere sanar, Él quiere restaurar, Él quiere levantar, Él quiere dar esa vida y vida en abundancia a cada uno de nosotros. Pero depende de ti, depende de mí, si queremos aceptarla. Amado Rey, aquí estamos. Tuyo es el poder y tuya es la gloria, Señor. Tuyo es el poder y tuya es la gloria, Rey. Tú eres Rey, tú eres soberano, Dios. Eres incomparable, eres invencible, eres soberano, Dios. Gracias te damos. Muchas gracias. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, por siempre y para siempre.